Señoras diputadas, señores diputados, el doctor Ramos Padilla va a hacer su exposición y una vez que concluya, los diputados van a estar habilitados a formular las preguntas que estimen convenientes. Subrayo los diputados. Esta audiencia tiene, por supuesto, carácter público, no podía ser de otra manera, pero el reglamento es muy claro acerca de que la participación a través de preguntas o comentarios o reflexiones solamente es potestad de los diputados. Desde ya, cuando llegue ese momento, le vamos a pedir a los diputados que se identifiquen para volcarlo en la versión taquigráfica. Así que, reiterando nuestro agradecimiento al doctor Ramos Padilla, le damos la palabra. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias. Les agradezco a todos el interés y la preocupación por la investigación que estamos llevando adelante desde el Juzgado Federal de Dolores. Y no es la primera vez que desde que comenzamos la causa que aparecen inquietudes por parte del Congreso de la Nación en torno a esta investigación. Apenas dictamos el procesamiento de la primera persona que había sido imputada y detenida, el señor Marcelo D'Alessio. Inmediatamente la Comisión Bicameral de Inteligencia le requirió por escrito explicaciones a este juez para que diera información acerca de cuáles eran las razones por las cuales sostenía que había organismos estatales o paraestatales en la Argentina que estaban haciendo espionaje ilegal, político, judicial, periodístico en la Argentina. Informé por escrito a la Comisión Bicameral y al mismo tiempo, como se trataba de documentos y de archivos y legajos que traían datos sensibles acerca de las personas a quienes esta organización menciona como objetivos, y yo en definitiva creo que son víctimas, consideré que el mejor modo de resguardar y de entender y de comprender la magnitud de esta organización y el modo en que actuaban era incluso compartir verbalmente, junto con los diputados, la visión y los cuidados que había que tener en una investigación donde se encontraba información de estas características. Por otro lado, creo que los jueces tenemos la obligación de poner en conocimiento de la ciudadanía el contenido de una investigación de estas características, ya que fundamentalmente ellos, en este caso a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, tienen derecho a estar informados, a participar y fundamentalmente a conocer los actos que lleva adelante el Poder Judicial. Esto va en sintonía también con algunas de las acordadas que ha dictado la Corte en su momento acerca de la publicidad incluso de los actos del Poder Judicial. Por otro lado, tengo que señalar que a esta altura de la investigación no hay afectación alguna a la Ley de Inteligencia Nacional, ya que la AFI y el Ministerio de Seguridad informaron
que el imputado, a quien se le secuestraron gran cantidad de archivos de inteligencia, no es agente ni funcionario público. Sí tengo que aclarar que soy el juez de la causa, que voy a tomar todos los recaudos necesarios para preservar la investigación, para preservar la integridad y los datos reservados de las víctimas, y que no voy a hacer conclusiones, sino voy a exponer la información recogida hasta el momento. En lo que hace a los datos sensibles, lo único que debo señalar es que el Ministerio Programa Verdad y Justicia, a un pedido del tribunal acerca de la atención a las víctimas, dijo que la intervención solicitada excedía el marco de su capacidad o de su actuación, y hoy por hoy quienes han sido objeto o víctimas de esta investigación no tienen ninguna clase de protección. Por eso el énfasis que hay que tener en proteger cada uno de los datos que aparecen en estos legajos de investigación. Esta investigación, pero la actuación también del Congreso de la Nación y creo que de todas las instituciones, lo que busca fundamentalmente es proteger la actividad de los periodistas, proteger la actividad de los jueces, proteger la actividad de los fiscales y de la ciudadanía en general, pero digo de ellos porque ellos pueden haberse vistos afectados por esta maniobra de espionaje ilegal llevada adelante por las organizaciones de esta envergadura. Tanto el Poder Judicial tiene entre sus premisas la búsqueda de la verdad. Hay muchos artículos, en el caso dentro del ámbito penal es el artículo 193. Por eso, si hay una organización de espionaje que afecta el conocimiento de la verdad, lo trastoca, se ve afectado también el funcionamiento del Poder Judicial. Pero también la actividad de los periodistas busca, tiene por fin último o principal la búsqueda de la verdad. En este sentido, el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, que la UNESCO es el único organismo de Naciones Unidas que tiene mandato defender la libertad de expresión y la libertad de prensa, el primer artículo, el primer principio, habla del derecho del pueblo a una información verídica. Y precisamente la información puede ser trastocada, cambiada, falseada, cuando hay maniobras de espionaje previo que afectan el funcionamiento de la prensa. Los periodistas tienen responsabilidades, dice la UNESCO, ¿sí?, precisamente a darle la información verídica a la ciudadanía, una información que está vista como un bien social y no como un simple producto o mercancía. Y por eso es que se debe cuidar al periodista, que tiene una alta responsabilidad, que no se vea engañado y dentro de una maniobra de espionaje ilegal mucho más grande de la que él puede desconocer. Hay muchos artículos y muchos códigos que hablan acerca del funcionamiento del periodismo y también del funcionamiento del Poder Judicial. Me llamó la atención el Código de Ética del Colegio Dominicano, que en el artículo 47 decía: se consideran actos violatorios a la ética profesional, además del soborno, la extorsión, el cohecho, la actuación confidencial para los servicios secretos y organismos de inteligencia. Y también señala que el periodista debe utilizar solamente justos y honestos medios para conseguir la información y dar a conocer noticias. Si se está siendo objeto de engaños, o aquel que brinda la información, o que recibe la información, y pongo
en igualdad de paridad a un juez, a un fiscal, que tal vez tiene un fin loable, que es conocer la verdad, pero que puede estar siendo engañado por una organización de estas características, sin saberlo, ese juez, ese fiscal o ese periodista puede estar consolidando una maniobra de espionaje ilegal. O peor aún, mucho más grande, si esto se difunde a mayor escala, lo que se llama una operación de acción psicológica, que es cuando determinadas agrupaciones o bandas delictivas pretenden inocular una forma de pensar, un sentimiento sobre la población a través de este espionaje ilegal previo. Me siento en la obligación de contar cómo fue iniciado este expediente e incluso cómo fue informado este expediente durante un largo tiempo. Esta causa se inicia con una presentación el día 28 de enero de este año del señor Pedro Echeves, donde daba cuenta de una extorsión en curso, una exigencia de dinero, donde acompañó 14 horas de audio, videos, imágenes, y formuló una querella donde indicaba directamente a un juez y a un fiscal en el pedido de extorsión, en el pedido de dinero. Quiero decirles que nunca creí que un fiscal de la Nación pudiera estar pidiendo dinero por quien creía y decía públicamente era un agente de la DEA. Pero la investigación y la extorsión estaba en curso. Se dispusieron inmediatamente medidas de prueba que tenían que ver con conseguir filmaciones en distintos hoteles, corroborar una reunión en el balneario de Pinamar, de CR, escuchar las 14 horas de grabaciones y al mismo tiempo dispusimos en ese mismo momento la intervención telefónica del señor Marcelo D'Alessio. Poco a poco se fueron consolidando distintas fuentes de prueba y en los pocos días que duró esa intervención telefónica, no me estoy refiriendo a la prueba aportada por la querella, del teléfono, de lo que se llama el teléfono de línea, no las conversaciones WhatsApp, pudimos ver solamente con 10 días, ¿sí?, varios hechos que nos daban cuenta de la posibilidad de que esta organización cometiera varios delitos de manera simultánea y de todo tipo. Esta escucha, que duró aproximadamente 10 días, por ejemplo, decía el señor D'Alessio, junto con otra persona que supuestamente había sido víctima de un delito, diciéndole, esta persona le dice, yo no los quiero meter en cana a los chabones, yo los quiero hacer desaparecer, sí. Y el señor D'Alessio contestaba, yo me dedico a eso, escúchame bien lo que te digo, yo me dedico a esto, a estas cosas, yo me dedico a esto. Lo primero que tenés que hacer cuando querés pasar un mensaje es esperar una semana o 10 días. Y te explico por qué. Como le van a cagar la vida a otra persona hoy, mañana a otra y pasado a otra, entonces no van a pensar que sos vos y van a tener 600 damnificados. Lo primero que tenés que hacer es saber jugar al ajedrez. Y cuando nadie piense ahí, vas a caer vos. Si querés, podés caer vos en persona. ¿Listo? ¿Me entendiste? Lo primero que hay que hacer es saber contar hasta 10 y manejar los tiempos. Lo segundo, tenerlo en el radar para que no se vaya del barrio. Lo tercero, hay que hacer un listado de todo. Vamos a ponerle un rastreador al dinero. Es lo que yo hubiera hecho. Y después yo le pongo 3 kilos de merca
a lo cual tiene 9 años de prisión y después yo le voy a explicar a todos los familiares que con ustedes no se jode. Otra conversación, hablando con otra persona, dice, yo voy a hablar con la gente de la AFI, con el director general, vinculado a los temas del Servicio de Inteligencia de Córdoba. Otra cuestión vinculada a una usurpación. Bueno, empecemos a ver la plancheta, de quién carajo es, no es de nadie, lo usurpamos, hacemos un usucapión, hacemos un juicio de escrituración, porque, ojo, es una de esas, nos manoteamos 4 hectáreas y que se vayan todos. Instalamos a los morochos adentro, ponemos una mina embarazada, etcétera, etcétera, etcétera. La maniobra que tendría que ver eventualmente con una usurpación. Quiero decir que estos fueron 6, 7 días de lo que reflejaban las intervenciones telefónicas no al WhatsApp, sino a lo que comúnmente se llama teléfono de línea. Sin embargo, en una de estas conversaciones, la gente de prefectura que estaba interviniendo nos hizo saber que se podría haber filtrado el allanamiento que nosotros estábamos previendo. Como era una maniobra dinámica, estábamos investigando una posible extorsión y el momento en que se iba a hacer el pago, se seguía diariamente las conversaciones entre quien hacía la exigencia de dinero y quien eventualmente la tenía que dar. Así que se libraron órdenes a distintos jueces, a jueces en Mar del Plata, porque el encuentro podía ocurrir en un restaurante conocido ahí en Viento en Popa. Se libraron también órdenes a Capital, porque también el encuentro podía ocurrir en una galería de Capital. Y también se dispuso, al juez Villena se le reclamó que se autorice al tribunal a hacer un allanamiento entre los días 6 y 8 de febrero. Esa información se habría filtrado, lo que motivó que directamente fuera yo a hacer el allanamiento, junto con 2 secretarios y una pequeña comisión de prefectura. Y ahí es donde cambia el objeto de la investigación 180 grados. 180 grados. Encontramos documentación, legajos de inteligencia, cuadernos con anotaciones, con datos sensibles acerca de los hijos, de las esposas, de los allegados, de las personas que eran objetivos. Elementos de espionaje, tales como cámaras ocultas, entre llaveros, drones. Quiero decir que incluso era tal nuestro grado de ingenuidad que dejamos algunas cámaras ocultas que no percibimos que eran tales y después nos dimos cuenta. Un arma que llamó la atención de todos los que estaban ahí, ¿sí? Yo de armas no conozco, una Tel-Tec con 16 cartuchos de repetición, que para ingresarla seguramente hay que tener algunos permisos especiales. Y tal vez la explicación más clara de todo eso, y lo puedo resumir muy sencillamente, porque la dio el propio D'Alessio, de por qué había cambiado el objeto de la investigación cuando fuimos, confundido de que yo era el juez de Lomas, que había dictado el exhorto para autorizarnos a nosotros a hacer el allanamiento. Él fue a resistir el allanamiento y lo resistía de este modo. Entonces quiero saber, ¿usted puede ver algo de terrorismo
¿Me entiende lo que le quiero decir, doctor? Sí, lo entiendo perfectamente. Ahora nosotros... ¿Usted trabaja con el especulado, doctor, no? Bueno, está bien, yo no voy a debatir con usted. Bien. Así que, si usted quiere decir No algo... quiero hablar con la ministra, nada más. Bueno, muy ¿Usted bien. es amiga? Quiero hablar o con la amiga, o con la ministra, o con el señor presidente, para que me diga usted qué puede hacer. En ese momento no puedo hablar con nadie. Espero que usted sepa lo que está haciendo. Muy bien. Y el siguiente también del mismo tenor. ¿Lo puede ver? Lo ve. Escúcheme, esto no es una cuestión de sintonía ni de sintonía. Nosotros vamos a cumplir con aunque insista, diga el nombre que usted diga, si no hay posibilidad alguna de No, solamente no quiero hagamos el saber si está autorizado o no para ver cierta información. En este momento usted no puede hablar con nadie. ¿Fui claro? Sí. Claro, cuando le dice por la paz coopera también. Bueno, perfecto. ¿Nos quiere acompañar? Venga, vamos. Quiero mostrar con esto, ¿sí?, que el primero que dijo que llevaba adelante investigaciones sobre terrorismo, narcotráfico. Hay otro audio donde dice que también llevaba investigaciones para un fiscal. Fue el propio D'Alessio. Y a partir de ese momento, un allanamiento que duró 12 horas, decidimos correr vista al fiscal, que amplió la investigación y requirió por que se investigue la asociación ilícita. Inmediatamente dispusimos el secreto de sumario, pero la información y el expediente empezó a discutirse en los medios de prensa. A partir de la primera publicación que se conoce y que está en la resolución, es un tuit de la diputada Carrió, que señalaba que esta investigación era una operación. Y luego, a las pocas horas, una publicación de el cohete a la Luna. A partir de ahí, esto ocurre al día siguiente, el día 7. Sin embargo, la causa siguió en secreto de sumario y al menos hasta el 25 de febrero se siguió discutiendo o hablando en los medios de comunicación de que esto era un pedido de dinero de un fiscal juntamente con un agente o alguien que lo había girado, cuando en realidad desde ese momento estábamos investigando una red de espionaje político, judicial, de magnitudes. Perdón, doctor, se enseñan los taquígrafos. Cuando usted pasó la transcripción, mejor dicho, hizo la escucha, no quedó en claro a quién se refería el detenido, o mejor dicho, el allanado, cuando decía, si usted quiere hablar con tal o cual, ¿a quién se refería? En ese momento era el momento del ingreso y el señor D'Alessio creía que yo era el juez Villena, que había firmado precisamente la orden de allanamiento. No desconozco las razones por las cuales él creía que podía hablarle así a un juez de la nación, pero la exigencia de la conversación y de frenar el allanamiento, que era un poco la idea, era hablar con Patricia Bullrich, hablar con el secretario Arribas o hablar directamente con el presidente de la Nación. Esas son las manifestaciones que hizo el señor D'Alessio precisamente para impedir se secuestre esta documentación que él decía tenía investigaciones sobre terrorismo y narcotráfico. Gracias, doctor. Continúe. Muchas gracias. Insisto con que durante todos esos días se discutía otra cosa, ¿sí? Y es lógico que se discutiera otra cosa porque la causa estaba en secreto de sumario. Y es lógico también, ¿sí?, que algún medio de prensa que tenga contacto con la querella subiera y conversara y se discutiera sobre esos testimonios.
Pero lo cierto es que el caso que puede involucrar a un fiscal, ya sabemos que no es un único fiscal, sino que hay varios fiscales. El caso que puede involucrar a un periodista, el caso que puede involucrar a un juez, de todo eso se está saliendo a la luz, es ínfimo. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. Porque esta organización tuvo incidencia en distintos ámbitos de incumbencia de estos países. Por eso, desde un primer momento, fue intención de este juez de Dolores darle institucionalidad. Le reclamé al Procurador General de la Nación que intervenga cuando la causa estaba en secreto sumario. Le pedí, por favor, que no quería inmiscuirme en las investigaciones que llevaba adelante el fiscal de la capital, pero que tenía que avanzar en la averiguación de la verdad y que era necesario determinar si este agente había participado en otras maniobras de espionaje judicial, por ejemplo. En todos los casos, tratando de respetar la investidura y las investigaciones que llevan adelante mis colegas y magistrados. No tuve respuesta, no tuve la respuesta esperada, tuve respuesta. Insistí luego, tuve respuestas similares. El doctor Ercolini en ese momento, a instancias de un pedido en una causa donde uno de los imputados en la causa de Dolores era denunciante, me pidió que me inhiba y que le dé la causa de manera urgente, porque según sostenía, él tenía el mismo objeto procesal que tenía yo, que estaba investigando en Dolores. Nunca supe cómo pudo conocer el objeto procesal de una causa en secreto de sumario y al mismo tiempo siempre tuve dudas acerca de cuál era el hecho que quería que le remitiera. Si solamente aquel vinculado a Echeves, si todos los que podían incluir al fiscal denunciante, si todos los que podían incluir a Comodoro Pi, o incluíamos también penal económico, el caso de los hechos de Mercedes, de Santa Fe, de Necochea, o incluso las operaciones que se realizaron en Uruguay y de las cuales después voy a hablar. Por eso no era sencillo y no es sencillo resolver este incidente de competencia en el cual todos quieren una investigación y ni siquiera delimitan el objeto procesal. Para darle institucionalidad, le di intervención a la Comisión Provincial por la Memoria, que es un organismo creado por ley que ha investigado, administra el mayor archivo de inteligencia obtenido y secuestrado de las dictaduras en toda Latinoamérica. Hace peritajes judiciales y decidí remitirle la información secuestrada de inteligencia a la Comisión Provincial por la Memoria, que ayer presentó el primer informe preliminar en torno a las tareas de inteligencia efectuadas. Decía que el día del allanamiento, pero fundamentalmente a partir de que se hizo pública la resolución, porque tuve que levantar el secreto de sumario a pedido del juez Ercolini y dictar una resolución lo más rápido posible, el objeto de la investigación ya era claro y distinto de la posible, como dicen en términos llanos, no era que se había girado a un fiscal,
Estábamos analizando la actividad de agentes o exagentes de inteligencia, orgánicos o inorgánicos, pertenecientes o con vínculos con agencias nacionales e internacionales, que estaban llevando adelante operaciones de espionaje ilícitos vinculados con la actividad de los poderes judiciales, los ministerios públicos, nacionales y provinciales, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, los poderes políticos y los medios de prensa. Tal vez repasar un segundo la ley de inteligencia nos permite entender que al menos las agencias del Estado no llevaron adecuadamente las actividades de contrainteligencia para evitar que una organización de estas características actúe en la Argentina. El artículo 11 dice: queda prohibida la creación, conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes, grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquiera de sus etapas, asignadas por la presente ley. Y está claro que han dicho que el señor Marcelo D'Alessio no pertenece a ninguna agencia de seguridad nacional. Pero esta organización, que hay datos de los cuales demuestran que viene funcionando hace muchos años, tal vez el dato más concreto que tenemos de los últimos días es el procesamiento que dictó el juez Rodríguez en torno a un hecho del 2016. Pero la información que tenemos a través de los datos y la documentación recogida es que funciona desde hace muchísimos años atrás. Los organismos de inteligencia, obviamente, las organizaciones paraestatales de inteligencia mucho más lo tienen prohibido, no pueden obtener información sobre opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales y sindicales. No pueden influir de cualquier modo en la situación política, en la opinión pública, en personas, en los medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones letales de cualquier tipo. Vamos a observar que este falso abogado, al mismo tiempo, tenía una actividad muy intensa dentro del ámbito de la prensa. Y es precisamente la condición de abogado y la condición de vínculos con la prensa la que le permitía que sus operaciones de acción psicológica sean mucho más intensas, mucho más profundas, y en algunos casos vamos a verificar cómo con un detalle increíble, hay por parte de D'Alessio una planificación acerca de que primero tenía que ir a determinado medio de prensa y luego tenía que ir a la justicia a relatar exactamente lo mismo. Una persona que en términos de ellos antes había sido ablandado o puesto en pánico. La metodología, obviamente, hemos comprobado muchas de los modus operandi de esta organización a través de la documentación, y eso se ha señalado en la resolución. Eso no quiere decir que la actividad de espionaje ilegal que realizaba esta organización tampoco no tuviera también otros fines, como el de obtener dinero, apropiarse de dineros de empresarios, de empresas nacionales o extranjeras. La metodología era la recopilación de información, la producción de inteligencia y el almacenamiento de datos sensibles de distintas personas de manera paralela a las causas judiciales.
sin requerimiento específico formal de las autoridades competentes, para luego llevar a cabo acciones coactivas, intimidatorias y extorsivas. Todo ello, en muchos casos, con la finalidad de influir en causas judiciales. La situación es compleja cuando uno habla de espionaje, porque es posible, y es una posibilidad, que estas operaciones a partir de estas operaciones ilegales se compruebe un delito. Y efectivamente, a través de esto, se lleve a prisión a una persona culpable. Pero también podría comprobarse un relato falso, una pista insertada falsa por los propios agentes. Porque lo que ocurre cuando hay espionaje ilegal es que lo que se responde es al interés de la agencia de espionaje. De cualquier modo, está claro que el Estado no puede valerse del espionaje ilegal para producir prueba. Vamos más allá. Las acciones de inteligencia, en definitiva, no están pensadas para hacer espionaje interno. Cuando se cae en el espionaje interno, ideológico, político o judicial, se afecta gravísimamente el Estado de Derecho. Por eso, en otro orden de ideas, no era casual que el señor D'Alessio apareciera tanto en los medios de comunicación y tuviera estas relaciones permanentes con agentes de prensa, con medios. Pero insisto, eso no quiere decir que aquel periodista o aquel juez que recoge ese testimonio sea parte de ese espionaje ilegal. Lo que lo va a hacer parte de ese espionaje ilegal es el conocimiento de que formaba parte de ese engranaje ilícito y que estaba consolidando la maniobra de espionaje iniciada anteriormente. Hay muchos jueces, fiscales, periodistas que seguramente fueron engañados en su buena fe. Fueron víctimas también de las maniobras de espionaje. Y agrego legisladores, y agrego funcionarios públicos. Y esto tiene que ver también con el modo de valoración de la prueba en una causa de espionaje, una causa de estas características. Hemos visto, por ejemplo, en la causa AMIA, que en un primer momento se dijo que se iba a solucionar en pocos días, el juez que intervenía, cómo esa causa fue un derrotero que pasó por miles y miles de hipótesis, aparecían testigos que decían una cosa, otra. Algo similar pasó con la causa en la que se investigaba a Jorge Julio López. Y es precisamente por la actividad del espionaje ilegal donde aparecen testigos falsos, pruebas falsas, que impiden la actuación de la justicia. En este caso, hubo un claro ejemplo que motivó al tribunal a sacar una resolución. En una de las conversaciones se decía que la plata que se le había secuestrado al secretario de Obras Públicas, López, en realidad había sido cambiada y que no estaba, que eran billetes falsos. El señor fiscal lo puso en su requerimiento, en un requerimiento, un dictamen que hizo, y se publicó en fiscales.net. Y eso motivó a que todo el Tribunal 1 de la Capital Federal, junto con las partes, tuviera que ir a constatar si efectivamente esa plata había sido cambiada o no había sido cambiada. Es claro que cuando uno tiene una investigación de estas características, tiene que poder distinguir entre las distintas fuentes probatorias.
Y nosotros tenemos en esta investigación una fuente probatoria que es la que trae el querellante Chévez, 14 horas de audio, escrituras públicas, testimoniales, lo que hay que analizarlos con rigor, pero tenemos también muchísima prueba no contaminada, que es aquella secuestrada en el allanamiento, secuestrada en los teléfonos, secuestrada en las computadoras, que nos permite verificar el modo en profundidad acerca de esta red de espionaje ilegal en la Argentina. Y quiero decirles que el teléfono celular solamente refleja los últimos 4 meses, porque cambiaban permanentemente el teléfono. Sin embargo, se han podido establecer las relaciones suficientes, al margen de que todavía falta extraer muchísima información de aquellos teléfonos, como también son 4 discos rígidos los que tenemos, solamente analizamos uno. Sí me voy a empezar a referir acerca de la documentación hallada en el domicilio de Marcelo D'Alessio. Creo que el mejor modo de comenzar a explicar de qué se trata la documentación hallada es una suerte de currículum, síntesis de investigaciones actuales, producido el 25 de febrero de 2018, donde menciona las actividades que llevaba adelante esta organización, como una suerte de presentación para algunos. Esta síntesis de investigaciones actuales tiene un primer título que dice terrorismo, un segundo título que dice narcotráfico Rosario, un tercer título que dice mafia de la aduana, un cuarto título que dice Debido, Barata, Moyano y Delía, y un quinto título que dice otros temas. En la síntesis de las investigaciones actuales, comienza por terrorismo, en el punto primero dice detección de una delegación comercial iraní clandestina con asiento en Montevideo, República Oriental del Uruguay. Luego de explicar cuáles son las acciones que va a realizar, también menciona cuál es la documentación respaldatoria de esa investigación y habla de filmaciones entre los representantes iraníes en Argentina y un grupo de colombianos, los mails entre las partes, las propuestas, la descripción del ardid, los audios del representante comercial iraní. Y para hacerlo más objetivo, yo cuando esté hablando de esta documentación voy a remitirme al informe que presentó ayer el señor Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, que refiriéndose a este caso y a esta documentación que aparece en la síntesis de investigación, pero que también aparece en otros documentos, hace referencia a presuntas prácticas de espionaje ilegal en territorio de la República Oriental del Uruguay ante supuestos actos de terrorismo. Son las carpetas Oriente-Irán, y ahí se observa una reunión de información y de análisis de inteligencia respecto a la supuesta actividad comercial de empresarios uruguayos, argentinos, colombianos e iraníes.
Insisto, estamos hablando de una organización, al menos paraestatal, no reconocidos sus agentes como parte del Estado argentino, con vinculaciones de todo tipo. La carpeta Irán contiene diversos formatos de archivos, imágenes, video, información comercial, bancaria. Allí se presenta un resumen de una posible actividad de inteligencia realizada tanto en territorio argentino como uruguayo. La preocupación que se expresan en esos documentos es que las consecuencias de llegar a concretarse alguna operación de esta magnitud posiciona a la Argentina como país colaborador en aras de sortear su delicado bloqueo financiero comercial imperante. Es dable destacar que es Estados Unidos quien volvió a imponer dichas restricciones y la participación del veto de un préstamo dado por el Fondo Monetario Internacional tiene que ser solicitado por el 40% de los países accionistas. Estados Unidos cuenta con la mayoría accionaria individual con el 16,5% de esos votos. Según lo explicitado por D'Alessio, la motivación de tales tareas de inteligencia serían actividades terroristas que tendrían como objetivo la detección de una delegación comercial iraní clandestina con asiento en Montevideo, República del Uruguay. Un elemento significativo vinculado a tales hechos es la propuesta realizada por el imputado al usuario telefónico como Carlos Stornelli. El señor Marcelo, identificado como Marcelo D'Alessio, dice: ¿te interesa un caso de terrorismo? Me interesa. A la vuelta te lo doy a vos y lo coordinamos con Santoro. Es la embajada paralela de Irán que está en Montevideo. Si Macri o María Eugenia llega a comprar el cemento o diésel que ofrecen con cobertura de empresas rusas, nos quitan el acuerdo del Fondo Monetario. Te vas a ganar más que un premio, mucho más. Esta síntesis de investigaciones actuales continúa con las investigaciones de estas características de narcotráfico en Rosario. Y acá se habla que para llevar adelante esas acciones se utilizaron cámaras ocultas con uno de los principales actores locales, lo que demuestra la actividad en el terreno, en el campo, detecciones de filtración de inteligencia, detalles migratorios, detalles de celdas, filmaciones aéreas y capturas fotográficas. Insisto, recordemos que no se trata de un agente o funcionario público estatal. Sobre estos hechos, también la Comisión Provincial por la Memoria trae una información en WhatsApp de una conversación con una usuaria de nombre Romina Aduana, donde Romina le dice: quiero presentarte al asesor en narcotráfico del director de aduanas. Esta conversación sería con Marcelo D'Alessio. Es un hombre mayor que fue ex jefe de inteligencia de ejército. La aduana quiere tener contacto con la DEA y vos podés comentarle sobre tus trabajos, nos reinteresa. Luego dice los nombres. Y dice: Solo Vives, es de la línea de Carrió, una amiga. Romina, si son los que trabajan en línea directa con Carrió, Marcelo D'Alessio, yo hice cosas con ella y con Paulo Oliveto a disposición. La siguiente presentación que se hace en la síntesis de investigaciones actuales, es decir, las investigaciones al 25 de febrero del 2018, dice: Debido, Barata, Moyano y Delía.
acá señala que tras avanzar sobre los dos exfuncionarios, sobre el tema GNL, ahora nos encontramos realizando un libro de pronta publicación de Editorial Planeta, donde se describirán las maniobras relacionadas con la importación y distribución de gas oil, realizada por Enarsa. A partir de la publicación, entendemos que el Juzgado Federal deberá citar al autor y a sus fuentes que colaboraron en OM para avanzar una investigación sobre el mayor desfalco de la historia argentina. Documentación respaldatoria, 1 año y medio infiltrado entre los diferentes directores de Enarsa, testimonios de arrepentidos, material informático de la empresa, que estuvo infiltrado en Enarsa. Es un hecho que también surge de las grabaciones acompañadas por el señor Echeves, donde señala, señor D'Alessio, haber estado durante 1 año y medio para darle información a la NSA. En esa causa, GNL prestó declaración testimonial y aportó documentación. Y recientemente, el viernes, el juez Sebastián Ramos procesó al perito David Cohen, que había realizado un informe pericial sobre los costos de transporte de GNL. Cuando se investiga esta clase de hechos, el encubrimiento, el falso testimonio, porque no hay herramientas desde el punto de vista legal para abordar a veces el espionaje, son las figuras más utilizadas. Acceso a bases de datos, todos con penas en muchos casos muy bajas. Y luego aparece un punto quinto, otros temas. Donde el primer punto dice conformación de pensamiento y acciones de Elisa Carrió. Punto. Vocero real de la señora. El segundo punto de estos otros temas dice capacidad de orientar contenidos de declaraciones de Leonardo Fariña en aras de procesar con prisión efectiva a Ricardo Echegaray. Esto es la documentación hallada en las computadoras y en el domicilio del señor Marcelo D'Alessio. Otro de los puntos habla de la relación de ex asesores presidenciales de época K con el puerto Quequén. Y vamos a ver, cuando veamos investigaciones puntuales, porque estamos viendo lo que es la síntesis de investigaciones actuales, la fecha de creación es febrero del 2018, que hay investigaciones, hay drones y hay todos legajos de inteligencia sobre este hecho. Otro es mecanismos de duplicación de identidades para individuos con pedido de captura, realizadas por personal dentro del Congreso de la Nación. Otro dice, Infrans, corrupción descentralizada, relación con Comodoro Pi. Este es el primer documento
términos generales, pero el segundo documento de esta carpeta es el diagrama de una campaña presidencial. Hay prueba que recogimos el día del allanamiento. Esta información que sale de las computadoras la pudimos ver mucho más tarde cuando Prefectura extrae la información y recién la vamos tratando de ver de algún modo a través de una computadora que no tiene la capacidad suficiente, no tenemos los software y no tenemos el conocimiento, pese a que hemos hecho reclamos desde el primer día para que nos den alguien, un técnico o una computadora con un poco más de memoria, pero no lo hemos conseguido. Lo que nos dificulta mucho, mucho el acceso a la información. Y creemos que el acceso rápido a la información, cuando hay mucha gente que fue objetivos de esta organización, es primordial. Es importante que la causa avance con velocidad, porque si la gente fue ablandada, fue carpeteada, fue extorsionada, y la justicia tiene la información, ¿qué seguridad le podemos brindar a esas personas? Este diagrama de campaña es de un candidato, ¿sí? Pero lo importante, ¿sí? Hace diagrama de campaña, la lógica medular de la campaña, diagnóstico de nichos de recepción. Pero lo importante es lo que dice al final, dice, nosotros le brindaremos un plan de entrenamiento diseñado y aplicado por el Consejo de Asesores del Presidente de los Estados Unidos. Habla de cómo se construyen los ejes comunicacionales. Habla de la estrategia de filtraciones programadas. Hay un gabinete que nosotros pudimos observar, que no viene al caso mencionar quiénes son gabinetes, ni tampoco hacer nombres, ni de ese tipo de cosas, sí decir que decía será responsabilidad del jefe de campaña de recluir a un grupo de trabajo satélite, poco confiable, para el desarrollo de tareas menores. El fin no son las tareas, sino la divulgación por parte de los infieles de información que generen reacciones de los opositores, haciéndoles anticiparse a hechos que no ocurrirán. Después hay protocolos de seguridad informática, entrenamiento mediático. Muchas gracias. Los media coach se diseñaron básicamente para lograr el efecto contrario del que tienden a esgrimir. Ayudar al candidato a que sea un eficaz comunicador. La experiencia internacional nos demuestra que han sido más proclives a que aumente la dependencia del candidato a su jefe de prensa y le tenga pánico al error. ¿Sí? Nosotros le brindaremos un plan de entrenamiento diseñado y aplicado por el Consejo de Asesores del Presidente de los Estados Unidos. Y luego habla acerca de la construcción de los primeros ejes comunicacionales. Digo, esta información fue encontrada en una asociación dedicada al espionaje ilegal, político, judicial y periodístico. No dice nada del candidato. Sí dice mucho del grado de exposición al que estamos sometidos
los jueces, los fiscales, los periodistas, los políticos, frente a estas organizaciones de espionaje que se relacionan con el poder, generan esta relación promiscua, facilitando a veces investigaciones, a veces favores personales, incluso cuestiones humanitarias. Hay casos de alguien que ha tenido un familiar enfermo, inmediatamente le han ofrecido traslados y soluciones, y se va generando esta relación que en un momento, con esta organización delictiva, todo se confunde y todo aparece turbio, precisamente porque lo que se llega a conocer son los objetivos de la organización ilegal. También, en términos generales, se encontraron diversos informes de inteligencia. Fundamentalmente interesan las fechas para saber desde cuándo funcionaba la organización y que tenía vinculaciones con organismos de inteligencia. Acá hay uno del 5 de agosto del 2016, producido por la Dirección Escuela Nacional de Inteligencia. Acá hay otro informe de inteligencia. Aclaro, sí, que sean informes de inteligencia no significa que la información allí sea veraz. Muchas veces incluso se vuelca información falsa para dañar a la persona que están investigando. Luego hay fotografías, muchas, ¿sí? Hemos visto algunas pocas por ahora, de sus apariciones, algunas que aparecen vinculadas al Ministerio de Seguridad, pero debo hacer algunas aclaraciones, ¿sí? Algunas que salieron en los medios de prensa, y ayer mismo el Ministerio de Seguridad hizo una aclaración que estas fotos en realidad no se corresponden a la detención de Ibar Pérez Corradi, ni tampoco se corresponden a una reunión del G20, con lo que de algún modo u otro están señalando que podría incluso el Ministerio de Seguridad haber sido víctima de una maniobra de espionaje en la cual se hizo confundir a un periodista o a un actor, a un funcionario o a quien fuere, acerca del origen de estas fotos. De ahí lo importante de alcanzar la verdad. La verdad no en defensa de un periodista o de un juez, sino de la comunidad en general, que tiene derecho a información verídica. Si no es la detención de Ibar Pérez Corradi, no debería informarse que es la detención de Ibar Pérez Corradi. Luego hay otras fotos, ¿sí?, que además de las que se han visto, que son del diario Crónica y aparentemente han salido, ¿sí?, en la prensa. Hay otras fotos en las cuales nosotros estamos investigando, precisamente porque parecería que también está realizando funciones públicas, que no son esas dos que el Ministerio ha contestado. Muchas fotografías vinculadas a su actividad en los medios, ¿sí?, donde se lo mostraba como un experto en narcotráfico, un experto en terrorismo, ¿sí?, y donde se lo ve realmente en muchos medios de comunicación, precisamente porque uno de los objetivos de esta organización era generar fuertes vínculos con la prensa, con los medios y con los periodistas. Luego, algunas fotos que son, por su contenido, la verdad que muy duros, donde se ve operativos, ¿sí?, gente muerta.
operativos, cámaras de televisión, más operativos por narcotráfico, más operativos por narcotráfico. Todas estas, y podría seguir, esto es otro, bueno. Estoy hablando de una persona que no es un funcionario público, que no trabaja para el Ministerio de Seguridad, que no trabaja para la Agencia Federal de Investigaciones. Podrá ser producto de la extorsión, podrá ser producto, pero esto era el contenido de su teléfono. Y habrá que analizarlo. Acá hay una imagen donde se lo observa a D'Alessio y a Echevez en Pinamar. Mientras Echevez lo filmaba a D'Alessio junto con el fiscal, D'Alessio lo filmaba o lo fotografiaba a Echevez. Todas las partes han comprobado la presencia de esa reunión y no le faltó documentos que acompañan. Acá lo que podemos ver son otras fotografías que son tomadas con dron, ¿sí? Con cámaras que vuelan por los aires. Después vamos a ver cómo se usan estas clases de filmaciones y otras que se hacen subterfugiamente cuando se está conversando con algunos dispositivos en las investigaciones puntuales. Hay informes de inteligencia que tienen el sello de la Embajada de los Estados Unidos. Este es un informe dirigido al señor juez federal Dr. Marcelo Aguinsky. Quiero decir que se desconoce la autenticidad de este sello, de este escudo. Lo que queda en todo caso en evidencia es la utilización por parte de esta organización de ese membrete. Un informe similar, también con un sello, en este caso del Ministerio de Defensa de Israel. Es un reporte internacional donde habla de agentes de inteligencia, es un informe también de inteligencia. Acá tenemos un reporte de un transporte aéreo irregular, con fotos obtenidas en principio por radar. Otro de los temas que ha llamado mucho la atención es la posibilidad de extraer personas con aviones, las valijas diplomáticas, las relaciones también con la DEA, que se van a observar bien claramente en uno de los casos que hemos tratado en la primera resolución, que tiene que ver con PDVSA o Bruce Adobat, pero hay prueba que al menos en esta instancia se puede poner en conocimiento de este modo. Por ejemplo, una conversación entre el fiscal, el usuario utilizado por el fiscal o indicado al fiscal, que dice:
donde Marcelo D'Alessio dice: si es lo que imagino, además del informe que tengo que armar para Maine y enviarlo por valija diplomática, está el factor argentino, que seguro le vas a sacar mucho provecho. Luego, en las conversaciones con Echevez, también hay una mención al momento en que el ex canciller Héctor Timerman abrió las valijas, y haciendo alusión a las consecuencias de ese acto, el señor D'Alessio dice: Timerman abre las valijas después de la cumbre con la geolocalización, que son valijas especializadas que una vez que vos las abrís ya generan la geolocalización. Ahora te voy a explicar lo que es. Timerman decidió abrir las valijas, gastó 68 millones de dólares, ¿y qué hizo Estados Unidos? Nos rompió a todos los de la DEA de acá, y a nosotros nos mandaron a Montevideo. Esa es conversación con Echevez. Pero de la conversación de esta que nosotros consideramos como la prueba no contaminada, aquella que se secuestra de los teléfonos, aquella que se encuentra en las computadoras, tenemos, por ejemplo, este audio. Y a tu disposición, si hay que extraer a alguien, nosotros vamos a tener una extracción seguramente el jueves o viernes de esta semana. Así que si tú necesitas extraer a alguien, tal vez tengo un lugar en un 16 plazas, ¿ok? Y es a cambio de nada. Esa es nuestra única condición siempre, nada. Un abrazo muy grande. Y después continúa con otro mensaje que permite inferir de dónde se extraería esa persona. Yo no creo que Maduro tenga muchas ganas de estar en nuestros headquarters en Maine, por ejemplo. No lo veo. ¿Cómo le llama? Trump, ¿no? Get out. ¿Cómo es que dijo el otro día? Hand off, una cosa así, era buenísimo. Me hace acordar Dora the Explorer, ¿viste? Cuando te enseñan a los latinos a hablar en inglés. Lo de las extracciones de personas no aparece aislado. Acá hay una conversación entre Marcelo D'Alessio y una persona identificada como Mario Montoto, donde dice: todo perfecta la extracción de los 4 objetivos de la embajada. El lunes seguramente regresamos por 48 horas a Venezuela. 9 aeronaves procedentes de Moscú y San Petersburgo. Así lo requieren. Cuídate, por favor. Y otra vez Marcelo D'Alessio escribe: estimado amigo, de mi viaje he traído información valiosa respecto a PDVSA en Argentina. La procesé y ya mañana tengo a un exdirector de la filial argentina que se quiebre y quiere aportar todos los detalles de los ilícitos de Chávez y Maduro en la Argentina. Mañana lo siento con Santoro y el lunes con Stornelli. Es un espaldarazo para Macri y haré que así sea. Quería que seas el primero que lo sepas. Postdata: sí, le voy a devolver a la mamá. Perdón, doctor, ¿a quién se estaba dirigiendo? Porque los taquígrafos no... En esa... El mensaje es de una conversación de WhatsApp entre Marcelo D'Alessio y un usuario identificado como Mario Montoto. Ah, está bien. Luego, Marcelo D'Alessio
dice en la misma conversación y con la misma persona: abrazo grandote, logré que se quiebre el exdirector de PDVSA. Sale el domingo en Clarín y el lunes lo entrego a Stornelli. Hay otros elementos que vinculan la actuación de esta asociación con la DEA. Incluso hay contactos, muchos, que dicen Rolo DEA. Otra conversación con otro abonado telefónico, donde D'Alessio dice: fui 2 veces a Venezuela a extraer personal de la Embajada Americana en Caracas y ahora estoy con un tema que vas a leer el domingo de PDVSA. Le contesta: me imagino Estados Unidos en Venezuela, espectacular. Luego tenemos algunas fotos acerca de esa entrevista que después la vamos a analizar puntualmente cuando veamos el caso PDVSA. Y otra foto, ¿sí?, con el testigo que se había mencionado, Leonardo Fariña, con periodistas. Ya algo se anticipó, el caso PDVSA, que tiene como objetivo a Brusa Dobat. Yo voy a ser muy cuidadoso en el momento del relato de estos casos. Fundamentalmente voy a exponer lo que al respecto dijo la Comisión Provincial por la Memoria. En el caso identificado como Brusa Dobat, señalan los peritos intervinientes que en el presente caso pudo detectarse una amplia cantidad de contactos, señala la comisión, pudo detectarse una amplia cantidad de contactos con los que Marcelo D'Alessio coordinó y articuló las maniobras de inteligencia que implicaron el ablande e incorporación de las declaraciones de Brusa Dobat en la Justicia Federal. Los núcleos de conversación detectados mediante el análisis de la prueba vinculada al caso son los siguientes: Poder Judicial de la Nación, medios de comunicación, personas a las que le reportó la operación y otras personas a las que se los puso en conocimiento acerca de la situación en la que se había colocado a la víctima. En el núcleo del Poder Judicial menciona a un juez federal y luego menciona al fiscal federal doctor Carlos Stornelli. Las conversaciones entre Marcelo D'Alessio y quien figura como usuario, Carlos Stornelli, se producen desde los primeros días, del 23 de enero, en los que la operación contra el señor Brusa Dobat se estaba produciendo. Las mismas continuaron durante el transcurso de la operación y culminaron el día 4 de febrero del 2019, luego de que el mencionado exfuncionario de PDVSA declarara en sede judicial. Digo, voy a solamente
leer los informes producidos por la Comisión Provincial por la Memoria como un modo de exponer. Este caso recibió tratamiento en la resolución anterior, así que algunos pasajes de aquella resolución también van a ser leídos para poder comprender en su magnitud. Pero, insisto, el modo de informarles y poder cumplir con el reclamo y la necesidad que tiene esta comisión es siendo estrictos con la letra de la ley y señalando que esto es lo que informó la Comisión Provincial por la Memoria. Transcribe mensajes de WhatsApp entre el usuario identificado como Carlos Stornelli y el señor Marcelo D'Alessio. Y dice Marcelo D'Alessio: mañana voy a hacer que se arrepienta un actual director de una residual de PDVSA que sigue operando en el país. Si es lo que imagino, además del informe que tengo que armar para Maine y enviarlo por valija diplomática, está el factor argentino que aseguro le vas a sacar mucho provecho. Luego sigue la comunicación entre los mismos usuarios y dice: en 10 siento a un director, entre comillas, arrepentido de PDVSA Argentina con Santoro. Y el lunes te lo siento para su primer testimonial. Va a ser un escándalo y podemos bloquear fondos. Mauro está al tanto vía Mario M, que hoy regresa. Qué bueno, contesta. Otra vez, entre los mismos usuarios, el señor D'Alessio dice: no paró de dar datos chequeables durante 2 horas. El lunes te lo siento, entre paréntesis, antes que lo maten. Perfecto. Gracias. El señor D'Alessio dice: esa es mi égida. Ja. Trabajamos prolijo, sale en tapa del domingo de Clarín. Perdón, doctor, que insista, pero la gente de taquigrafía tiene que tener... Cuando se está produciendo este diálogo, ¿el otro usuario quién es? Es un usuario asignado al señor Carlos Stornelli. Gracias, doctor. Luego analiza el otro núcleo de comunicación, que denominan núcleo de comunicación. Primero hizo un análisis del Poder Judicial y después núcleo medios de comunicación. Y la comisión dice: del análisis de las conversaciones mediante la plataforma WhatsApp se identificaron comunicaciones de la operación llevada a cabo contra el señor Bruce Adobat a una serie de comunicadores y empleados de productoras de medios. Las mismas tenían como objetivo principal informar las novedades del caso del arrepentido y del supuesto bloqueo de fondos de la empresa PDVSA en Uruguay. Asimismo, uno de los móviles principales era acordar fechas para realizar entrevistas con el supuesto, entre comillas, arrepentido Gonzalo Bruce Adobat. Luego señala a varios empresarios de medios y periodistas, donde me vuelvo a sentir en la obligación de aclarar que muchos periodistas pueden haber sido afectados en su buena fe y haber formado parte de una maniobra de espionaje ilegal iniciada con anterioridad de la que ellos no tenían conocimiento. Por eso la importancia, tanto para los medios de prensa, los periodistas, los jueces, de la responsabilidad de tratar de llegar a la verdad y, en el caso de los periodistas, brindar información verídica, que es el eje número 1 que plantea la UNESCO en función de la libertad de expresión.
y es el eje número 1 de quienes estamos dedicados a la actividad judicial, que es la búsqueda de la verdad. Señala la comisión que van a destacar fragmentos significativos de conversaciones mantenidas por D'Alessio con un usuario asignado como Daniel Santoro. Se localizaron 2 archivos diferentes vinculados a 2 posibles números del mencionado Santoro. Dice así, Marcelo D'Alessio: hola, llegué muy preocupado y seguramente volvemos el jueves o viernes. Venezuela es un medio y no un fin en sí mismo. Tengo info muy jugosa para vos. Nos vemos el miércoles y gracias por preocuparte, lo valoro mucho. Y acá comienza una conversación con un usuario vinculado a Ricardo Bogoliuk, que dice: mañana logramos que decida colaborar el doctor Gonzalo Bursoni. En el teléfono del señor D'Alessio, Bursoni, Bruce Adobat estaba identificado como Gonzalo Bursoni. Pero las propias referencias y como lo señala la comisión permitieron determinar que se trataba de Bruce Adobat. Y este mismo mail dice: exgerente de compras y suministros de PDVSA, Argentina, y luego formó parte del directorio desde el 2012 al 2014. Conoce todos los ilícitos que la compañía venezolana realizó en Argentina para desviar fondos del gobierno venezolano a paraísos fiscales. Mañana lo siento con Daniel Santoro. Una vez publicado en Clarín, no tiene vuelta atrás. El encuentro es 12:30 en Sarquis. Si te parece, ya hablamos con Carlos, entre paréntesis, Stornelli, que sigue en Pinamar, para que el lunes le tome una testimonial. Aguardo instrucciones. Sigue esa misma conversación y el usuario de Marcelo D'Alessio dice: empezó la entrevista, lo contuve, entró en pánico, ya está hablando. Y el usuario de Ricardo Bogoliuk contesta: bien, genio. Otras personas con conocimiento de la operación, informa la comisión: Mario Montoto. Es el mail, ese es el mensaje que ya se leyó, que dice: todo perfecta la extracción de los 4 objetivos de la embajada. El lunes seguramente regresaremos por 48 horas a Venezuela. Y luego dice: estimado amigo, de mi viaje he traído información valiosa respecto de PDVSA Argentina. La procesé y ya mañana tengo un ex directivo de la filial argentina que logré que se quiebre y quiere aportar todos los detalles de los ilícitos de Chávez y Maduro en la Argentina. Mañana lo siento con Santoro y el lunes con Stornelli. Es un espaldarazo para Macri y haré que así sea. Quería que seas el primero que lo sepas. Postdata: sí, le voy a devolver a la mamá. La respuesta es: bueno, yo hoy a la noche regreso. Estoy también muy cansado, no paré un minuto. Abrazos y felicitaciones. También sobre el caso PDVSA hay conversaciones con un usuario identificado como Rolo Dea. ¿Qué dice Marcelo D'Alessio? Mañana domingo va a ser el centeno de PDVSA. El lunes lo entrego a Stornelli. Y el usuario identificado como Rolo Dea dice: ¡Juá! ¿Quién es ese? D'Alessio contesta: el exdirector de PDVSA. Y Rolo Dea dice: ¡puf! ¡Qué bomba! Excelente como siempre. Hay otras conversaciones vinculadas a esto con Romina Aduana, con Andrés Goldenberg.
Y la comisión dice, en torno a este caso, que a modo de síntesis y respecto a las posibles tareas de inteligencia ilegal vinculadas al caso Bruso de Abad, podemos caracterizar los hechos preliminarmente de la siguiente manera. Se implementó un mecanismo para obtener de la persona objeto de la operación un testimonio relevante para una causa judicial y su utilización en los medios masivos de comunicación. Mecanismo denominado por el propio D'Alessio ablande o quiebre. Se detecta comunicación con actores estatales, en particular con el usuario registrado como Carlos Stornelli. De estos hechos se han encontrado en los teléfonos y en las computadoras del señor D'Alessio fotos de la entrevista a Brusa Dobat, y no creo que vean, pero abajo hay un cuaderno con anotaciones donde se observa la historia de PDVSA, los distintos directores. Ese cuaderno lo encontramos también en el domicilio de Marcelo D'Alessio. Acá habla de PDVSA, en otras páginas habla de datos sensibles de esta persona. Esta fotografía también estaba en el teléfono o en la computadora. La nota a la que hacía referencia del diario Clarín. La entrevista es el 30 de enero con el periodista Santoro. La nota de Clarín es el 3 de marzo. El 4 de febrero es la declaración con Stornelli, que también estaba allí, en el teléfono y en la computadora de Marcelo D'Alessio. Y también estaban fotos de otras entrevistas que realizó con posterioridad y que, según otras informaciones que ahora vamos a leer, lo llevaba el propio D'Alessio. Cuando tratamos este caso, al dictar la primera resolución donde dábamos cuenta de la existencia de una asociación ilícita, dijimos que había maniobras de esta organización, la que formaba parte de D'Alessio, de un plan para bloquear los fondos de la firma venezolana PDVSA. Con mención de la prueba que teníamos por ahí, en aquel momento, otra fuente que era los audios de Chévez. Esos audios de Chévez dicen, por ejemplo, en un momento, el señor Marcelo D'Alessio dice: al final conseguí que el de PDVSA sea un arrepentido, ¿viste? Pero también hace mención a este cuadro que les vi y explica cómo lo hizo. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahora es toda la información, la estoy pasando. No tengo apuro, pero mirá, hice el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 hasta el 2019. ¿Quién era el presidente de PDVSA? Y vemos el cuaderno y vemos el modo en que se fue obteniendo esa información. El tipo habló durante 3 horas y yo lo que hice fue ir anotando.
tengo el arrepentido. En un momento, en esta conversación que sigue manteniendo con Echevez, explicándole lo que fue su operatoria, dice Marcelo D'Alessio, me dice que no quiere denunciar, pero si sos el director, porque yo me acuerdo, vos no eras gerente, vos no eras director, ah, papito, te olvidaste. Luego habla con el propio Echevez acerca de los datos sensibles de Bruce Adobat. Todas estas grafías seguramente van a ser peritadas para determinar si efectivamente fueron suscriptas, realizadas por una persona que en este momento está procesada por espionaje, por una asociación ilícita dedicada a estas actividades. Hay una declaración que hace Bruce Adobat a un periodista que logramos acompañar al expediente en esta primera resolución que se dictó el 25 de febrero. No teníamos los mismos elementos de prueba que tenemos ahora, pero en esa resolución, en ese reportaje que se transcribe, Bruce Adobat dijo que D'Alessio se presentó como jefe regional de la DEA. D'Alessio me dijo que conocía detalladamente mi historia laboral y me ofreció ayudarme para que éste nunca se formalice a cambio de más información sobre otras empresas de PDVSA en la Argentina. Puntualmente me dijo que siguiendo los protocolos de la DEA, yo debía formalizar una denuncia ante el fiscal Stornelli y luego presentarme a entrevistas para el diario Clarín, Todo Noticias y América 24. Y que si lo hacía así, mi familia y yo íbamos a estar protegidos por la DEA. Luego cuenta que el miércoles 30 nos reunimos en el restaurante Sarkis, en la calle con Santoro. Es ahí donde me hizo la entrevista que salió publicada en Clarín el domingo 3. El lunes 4 a las 9:30 D'Alessio me pasó a buscar por casa. Vino en una camioneta Land Rover ploteada de azul y negro. Los dos hombres que iban en el asiento delantero era personal que trabajaba para la DEA. Esto es lo que dice el señor Bruce Adobat en una de las entrevistas que le realizan con posterioridad a este hecho. Me llevaron a los tribunales federales de Avenida Comodoro Pi, donde está el despacho del fiscal Stornelli. Entramos y pasamos al despacho del fiscal. D'Alessio me lo presentó, nos dimos la mano y D'Alessio le explicó a Stornelli mi situación. También hablaron con gran familiaridad de la enfermedad de un amigo en común. D'Alessio se quedó en el despacho de Stornelli charlando con él. En el tramo final de mi declaración se sentó junto a mí. Ese mismo lunes, a media tarde, me encontré con D'Alessio en Salta y San Juan, a una cuadra. Subí a la misma camioneta azul y negra que D'Alessio estacionó adentro del predio del canal. Fuimos al estudio de TN, donde el periodista Rodrigo Alegre me entrevistó por espacio de aproximadamente unos 20 minutos. Nuevamente, me permito aquí hacer una aclaración. El señor Bruce Adobat dice que fue llevado a un canal de televisión y esto no hace a la responsabilidad penal, incluso moral o ética del periodista que lo entrevistó. Será su conocimiento de que forma parte de un engranaje de espionaje legal lo que lo hará responsable o no. Pero será, sí, seguramente, el compromiso de los representantes, tanto judiciales como de la Cámara de Diputados y Senadores, los que van a tener que articular un sistema para que la verdad llegue a la ciudadanía, para que no se les inocule hechos que están
que son producto de maniobras de espionaje. Y acá también señala el señor Bruce Adobat, quiero que quede claro que no fui a declarar ante el fiscal ni a prestarme a entrevistas periodísticas por iniciativa propia, sino inducido y coaccionado por las circunstancias. Vamos a darle al doctor Ramos Padilla 5 minutos de descanso. También vamos a darnos nosotros 5 minutos para salir de nuestro asombro. Les pido que no atropellen en la puerta del toilet y a los 5 minutos reiniciamos porque hay todavía un cúmulo de información muy importante. Gracias.